Hola, muy buenos días. Quiero dejarte con este pequeño mensaje y le he puesto el antes y después de Pablo. Estamos en nuestra lectura de esta primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo y vamos a ver los versos 12 al 14 de este capítulo 1. Dice de esta forma: Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. La gente puede sentirse culpable por su pasado. Podrían llegar a pensar que Dios jamás podría perdonarlos y aceptarlo. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Dios perdonó y lo usó poderosamente para extender el reino de Dios y llevar el mensaje por muchas partes. No importa cuán avergonzado puedas sentirte por tu pasado, Dios nos puede perdonar y nos puede usar. Él describe que antes de conocer a Cristo era perseguidor de la iglesia. La Biblia describe en el libro de los Hechos capítulo 9 cómo era la actitud de Pablo hacia los cristianos. Entraba a las casas, sacaba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Se burlaba del nombre de Cristo y la Biblia dice que consentía la muerte de Esteban. Algo importante que le hizo ser útil para el reino de Dios fue su fidelidad. Recuerda, todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado, pero Dios puede usarnos. Y la fidelidad hizo a Pablo utilizable para Dios. A menudo vemos el servicio en la iglesia como algo voluntario. Sin embargo, como cristianos, en lo que se refiere a Jesús y a la iglesia, no somos voluntarios. Este es un concepto que tiene que cambiar en nuestra vida. La Biblia dice que ahora somos esclavos de Cristo, que somos siervos de Jesús, y la fidelidad es algo que se espera de aquellas personas que sirven al Señor, que siguen a Jesús. Muchos esperan tener una posición para comenzar a ser fieles, cuando nuestra fidelidad se debe mostrar en las cosas pequeñas. Pablo puede reconocer que a pesar de que las cosas que hizo fue en ignorancia y en incredulidad, Dios tuvo misericordia. Esto es algo bien interesante. Pablo escribe en el versículo 13, dice: en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Qué maravilloso es nuestro Señor. Es decir, nosotros no somos castigados como lo merecen nuestros pecados. Cristo es quien tomó nuestra culpa y la misericordia es la liberación del juicio. Esto es lo que podemos reconocer cuando nuestros pecados han sido perdonados, y es porque yo no hice nada. Todo lo hizo Jesucristo. Ahora puedo vivir en libertad. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 14 de esta primera carta dice: oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Pablo ahora vive en la gracia de Dios, y la gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merezcamos. Dos cosas que el apóstol Pablo resalta: la generosidad y la gracia provienen de Cristo Jesús. La gracia es la bondad que se extiende a quienes no la merecen. La fe y el amor son parte de la evidencia del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, mientras somos guiados por el Espíritu de Dios, la palabra de Dios produce algo en nuestro interior, un efecto que nos hace vivir y servir a Cristo Jesús con todo el corazón. Recuerda que estas palabras son las que el apóstol Pablo, como padre espiritual de su hijo en la fe, Timoteo, son palabras para animarle. Él está expresando: Dios tuvo misericordia de mí a pesar de todo lo que yo hacía y fui usado en el Señor. Y él está diciendo: seguramente, Timoteo, Dios también te usará para hacer bendición a la iglesia de Éfeso. Pablo le estaba insistiendo que debía quedarse y tenía un propósito para poder ayudar a la iglesia.
Y Pablo es el ejemplo claro de que Dios puede cambiar nuestro pasado, afectar nuestro presente y darnos un futuro. Si Él lo hizo en la vida de Pablo, seguramente lo puede hacer contigo y a través de ti. Quiero dejarte con esta promesa que está en el libro de Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.